Hola, hola chicos, ¿cómo se encuentran? Soy la profesora Lizeth Badilla. En esta ocasión vamos a tener una clase sobre química, 10º nivel, con el tema de la materia y la clasificación de las sustancias. De acuerdo, entonces para iniciar primero tenemos que tener claro qué es la materia. Dice que la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, todo aquello que en el espacio, en la tierra, en la superficie, ocupa un lugar, tiene una región determinada, toma un área, una superficie. Se dice que en física y en filosofía, materia es el término para referirse a los constituyentes de la realidad material objetiva, entendiendo por objetiva que puede ser percibida de la misma forma por diversos objetos o diversas personas. ¿De acuerdo? Entonces, lo que yo acá es una roca en Marte, en Francia, en cualquier otro lugar, aunque la nombren de otra manera, sigue siendo una roca. Va a tener la misma contextura o la misma función, sin importar que tenga, digamos, para las otras personas, los otros sujetos, características diferentes. Es decir, que la materia es todo aquello que ocupa un sitio en el espacio. Se puede tocar, se puede sentir, se puede medir, etcétera. Entonces, ¿verdad? Como decíamos, materia va a ser todo aquello que la persona puede percibir, todo aquello que sabemos que está, sabemos que existe, sabemos que si no lo podemos agarrar, al menos lo podemos ver, que si no lo podemos olfatear, al menos lo podemos sentir. ¿De acuerdo? Entonces, materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y que puede ser percibido, que puede ser pactado por la persona. ¿De acuerdo? Entonces ya sabemos lo que es materia, ¿verdad? Todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, todo aquello que podemos percibir de alguna forma. Estas estructuras, estos ejemplos de materia tienen una composición. Toda la materia está compuesta de diversa manera. Entonces ahora vamos a ver lo que es la composición de la materia. Esta composición puede darse con partículas elementales o partículas compuestas. Las partículas elementales son los constituyentes elementales de la materia, es decir, son partículas que no están constituidas por partículas más pequeñas, ni se conoce que tengan una estructura interna denominada átomos, ¿de acuerdo? Entonces, las elementales son, valga la redundancia, aquella partícula elemental, que es solo ella no está formada ni por más partículas pequeñas, ni por muchos átomos, no tiene una estructura interna. ¿Por qué? Porque es sencillamente esa partícula elemental, ese elemento. Y las compuestas son partículas subatómicas que están formadas por un conjunto de partículas más elementales que forman juntas un estado ligado estable. ¿De acuerdo? Entonces, dijimos que las elementales son ellas únicamente, así de sencillas, y las compuestas son entonces una partícula subatómica, una partícula, podríamos decir que más grande, que está compuesta por partículas elementales, partículas pequeñas. Esas partículas elementales forman una partícula compuesta. Para este tema es importante tener presente cómo es la estructura de un átomo, de qué está compuesto y cómo se podría visualizar generalmente, podríamos decirlo. Entonces es lo que estamos observando. Un átomo, todas estas líneas que forman círculos, estos círculos se les llama niveles de energía. Más adelante vamos a ver que esos niveles de energía se puede trabajar con ellos, tienen diferentes nombres, SP1, SP2 y todo a su tiempo, pero todo va muy relacionado, ¿de acuerdo? Entonces todos estos círculos que están alrededor de este centro que vemos acá, todos estos círculos son los niveles de energía, ¿de acuerdo? En esos niveles de energía, como en este caso, en este ejemplo de acá,
podemos observar lo que son los electrones. Esos electrones los denotamos con la E y este signo de menos porque los electrones poseen carga negativa. ¿De acuerdo? La carga que ellos poseen es negativa, entonces por eso se define de esta manera. Luego de ello, encontramos lo que es el núcleo. ¿Cuál es el núcleo? Este centro de acá que ya les mencioné. Y en el núcleo tenemos dos partículas diferentes. Tenemos el protón, que acá la señala con este color como moradito lila, que el protón lo denotamos con una P más este signo, el positivo. ¿Por qué? Porque los protones poseen una carga positiva. Y en el núcleo también tenemos los neutrones, que son estos denotados con celeste, que el neutrón es esto, una N. Algunos le suelen hacer este signo, bueno, es como un círculo, pero no es necesario y no difieren nada. El neutrón, ¿por qué no posee, digamos, ninguno de estos dos signos? Porque el neutrón no posee carga, ¿de acuerdo? El neutrón, valga la redundancia, como dice su nombre, es neutro, posee una carga neutra. Entonces, el átomo está formado por tres partículas en general, el electrón negativo, el protón positivo y el neutrón de carga neutra, que están rodeados, ¿verdad?, por los niveles de energía. Podemos observar este mapa mental donde tenemos de forma sencilla y puntual la materia y su composición, o más bien su división, ¿de acuerdo? Tenemos el título de materia, que es de lo que estamos hablando, y sabemos ya que la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, ¿verdad? Todo aquello que puede ser percibido por los sentidos de la persona, del ser humano. La materia entonces se nos va a dividir en dos únicamente, serían sustancias puras y mezclas. Estos dos términos todavía no los vemos, ya los vamos a ver, pero este sí, este ya lo vimos, como que lo hicimos un poco al contrario de cómo estaba el mapa, pero ya vimos los que son elementos y los compuestos, ¿verdad? Vimos que el elemento era, valga la redundancia, el elemento en sí, sencillamente, que no está formado por ningún otro subelemento, más elementos, partículas, no, es solo el elemento únicamente y sencillamente. Y los compuestos, que dijimos que era una partícula, ¿verdad?, subatómica, que ese sí era un compuesto de elementos. Entonces, ¿qué es un compuesto? Es una unión de elementos. Son varios elementos de diferentes orígenes o del mismo origen que forman un compuesto, ¿de acuerdo? Los elementos están compuestos, valga la redundancia, por los átomos, que es lo que acabamos de representar en la imagen, ¿verdad? El átomo, que es la partícula más pequeña y sencilla, y los compuestos están formados por moléculas. ¿Por qué por moléculas? Bueno, ya más adelante vamos a ver lo que son moléculas, pero ¿por qué los compuestos están formados por moléculas? Acá tenemos lo mismo, pero con diferente, digamos, organización o diferente nombre. ¿Por qué? Porque los elementos, de acá, los elementos me van a formar un compuesto. Y de manera más pequeña, los átomos me forman moléculas. ¿Sí me entienden, verdad? Entonces, los elementos forman compuestos, que podemos hablarlo en un nivel más grande, más dimensional, y los átomos, que son más pequeños, son micro unidades, nos forman moléculas. Entonces, ahora, los compuestos están formados por moléculas. ¿De acuerdo? Entonces, todos estos átomos forman moléculas. Y estas moléculas a su vez forman los compuestos, que también podemos tener compuestos formados de elementos. ¿De acuerdo? Entonces sí entendimos esa parte, ¿verdad? Todo esto se necesita uno del otro para poder llegar a una organización, a una composición. Por otra parte, tenemos las mezclas, que las mezclas se nos clasifican en homogéneas y heterogéneas. Ya vamos a ver qué características poseen estas. Ok, para ir entendiendo un poquito mejor, ¿verdad?,
lo de la materia, que ya dijimos que se divide principalmente en sustancias puras y en mezclas, vamos a ver lo que es una sustancia pura. Una sustancia pura es un material homogéneo que siempre tiene la misma composición fija e invariable y cuyas propiedades físicas y químicas son siempre las mismas. Algunas pueden descomponerse mediante procesos químicos en otras sustancias más simples, como un sólido, un líquido o un gaseoso, y ejemplo de ello es el cloruro de sodio, que es la sal común, o el azúcar. ¿De acuerdo? Entonces, una sustancia pura es un material que siempre va a tener la misma composición fija, a solo que se someta a un proceso químico para ser descompuesta. Pero si no es de esta forma, su composición no va a variar, no va a cambiar. Sus propiedades físicas y químicas siempre van a ser la misma. ¿Por qué? Porque es una sustancia pura, porque es ella sola. Es como lo que hablábamos del elemento, ¿verdad? Es simple y sencillamente esa sustancia o ese elemento. No podemos decir que lo vamos a subdividir, que lo vamos a separar nada más por tomarlo nosotros o por separarlo. No. En una sustancia pura, para poder realizar esto, para poder separarlo, para poder ver su composición, tiene que ser un proceso químico a fondo, un proceso donde ya nos adentremos en esa sustancia y podemos separarla, o por lo menos diferenciarla o ver qué es lo que la compone. Pero si no es de esta forma no se puede. Una sustancia pura es entonces su composición fija, es una única sustancia, un único objeto, digámoslo, de esta forma, ¿de acuerdo? Y ya como tenemos las sustancias puras, también tenemos las mezclas en la materia, ¿verdad? Que era la otra división. Entonces, ¿qué es una mezcla? Es la reunión de dos o más sustancias puras en la cual cada una de ellas mantiene sus propiedades químicas individuales. Vean ustedes qué llamativo o qué fácil es de aprender, ¿de acuerdo? Porque si nosotros decimos que la materia, un término, que luego se divide en sustancias puras y en mezclas, y que también hay que aprenderse lo que eran las elementales las compuestas, perdón, y lo que era un átomo y que era una molécula. Entonces se nos hace un mundo, son muchos términos. Pero ¿qué pasa? Si nos sentamos y analizamos la situación, todas son relativamente las mismas, nada más que en diferentes escalas. ¿De acuerdo? Como lo vimos ahorita, que el elemento era solo él, que ahora sabemos que la sustancia pura es solo ella, que solo características de ella misma posee. Ahora vemos que la mezcla es una unión de sustancias puras, al igual que ¿cuál? Al igual que el átomo, que dijimos que el átomo era una unión, perdón, una molécula, al igual que una molécula, que dijimos que la molécula era una unión de átomos. Entonces, ¿qué es una mezcla? Una unión de sustancias puras. ¿Qué era un compuesto? Una unión de elementos. ¿De acuerdo? Ven que todo lleva un mismo fin, una misma secuencia, nada más que con diferentes nombres o diferentes proporciones, porque si nosotros hablamos de ya lo que son sustancias puras y mezclas y lo que son átomos y moléculas, el tamaño, las dimensiones son muy diferentes, pero en sí el punto final, en sí lo que significa relativamente es lo mismo. Siempre algo nos va a formar otra cosa, siempre un producto, un elemento nos va a formar, perdón, un elemento nos va a formar un producto, un resultado. Y en los tres casos, en el caso de las sustancias puras, en el caso de las elementales, los elementos, y en el caso de los átomos, ellos son los que forman. Ellos son de raza pura que forman un compuesto, que forman algo más grande que posee características de elementos diferentes, como es el caso, ya lo dijimos, de los compuestos, de los átomos, perdón, de las moléculas, y ahora vemos lo que es una mezcla. Entonces, ya sabemos que una mezcla va a ser la reunión de más sustancias puras. En este caso, podemos observar que nos dice que
cada sustancia pura mantiene sus características, sus propiedades químicas individuales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que como dice el dicho, están juntas pero no revueltas, ¿verdad? Entonces, si digámoslo así, un ejemplo, yo te pongo el color rojo con el color café, que digamos que nos va a formar un morado, ok, se formó un morado y yo ya tengo un compuesto, pero el color rojo siempre en ese compuesto va a mantener sus propiedades individuales químicas, sus propiedades químicas. Él no las va a perder, él las va a mantener, ¿de acuerdo? Al igual que el color verde, creo que fue el que dije. Ahora, ¿cuál es la composición de una mezcla? Ok, la composición de una mezcla es variable y la cantidad de mezclas que se pueden crear mediante la combinación de sustancias es infinita, totalmente infinita. ¿Por qué? Porque son innumerables las cantidades de sustancias puras que existen, entonces va a ser innumerable la cantidad de mezclas que podemos realizar. Tómelo en cuenta como que con el ejemplo de una cocina. Imagínense ustedes mezclando todas las sustancias puras que hayan en ella, una con otra y la otra con la otra. Imagínense la cantidad de mezclas que aunque no se puedan comer, ¿verdad? Van a poder realizar cantidad inmensas de mezclas. ¿Por qué? Porque son cantidades inmensas de sustancias puras. Nos dicen que cuáles son los tipos de mezclas. Bueno, ya en el mapa, ¿verdad? Acabamos de observar que tenemos mezclas heterogéneas y tenemos mezclas homogéneas. Son dos tipos de mezclas diferentes. Entonces ahora vamos a ver de qué trata cada uno. Ok, volvemos al mapa que observamos hace unos minutos atrás. ¿Para qué? Para orientarnos, para saber qué hemos entendido, para saber por dónde vamos y qué nos falta. Ok, la materia, ¿qué era la materia? La materia era todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y puede ser percibido por el ser humano, ¿de acuerdo? Sabemos que se dividen en sustancias puras y en mezclas. Ahora sabemos que las sustancias puras forman mezclas, ¿de acuerdo? Y las sustancias puras se dividen en elementos y compuestos, que los elementos me forman compuestos y los elementos se dividen en átomos, que los átomos me forman moléculas. Sí, moléculas. Y estas moléculas, a su vez, están formadas de átomos. Entonces, vamos a ver, nos falta por acá que las mezclas se dividen en homogéneas y heterogéneas, y eso es lo que vamos a estudiar entonces. Tenemos acá tres diferentes átomos, ¿verdad? Tenemos estas tres de acá, son tres átomos diferentes. ¿Y cuáles son los enlaces? Bueno, de esta forma de dibujo, estos de acá serían los enlaces, ¿de acuerdo? Igual en este caso tenemos por acá tres átomos del mismo, lo podemos tener así, y acá uno diferente. Vean que la cantidad de átomos varía, ¿verdad? Dijimos que como mínimo eran dos, pero acá tenemos tres átomos, acá tenemos cuatro, tres iguales y uno diferente. Acá ya imagínate que uno, dos, tres, cuatro, cinco átomos y otro por acá, seis serían. Entonces la unión de átomos puede ser innumerable, pero mínimo deben de ser dos. Ok, ahora sí llegamos a las mezclas, a la que era la división de las mezclas, ¿verdad? Recordamos que la materia se dividía en sustancias puras y mezclas, y las mezclas se dividían en mezclas homogéneas y heterogéneas. Entonces, tenemos por acá lo que son las mezclas homogéneas. Dice que estas mezclas son aquellas que son difíciles de diferenciar de las sustancias puras, ya que no podemos identificar sus componentes. Entre ellas tenemos los coloides y las soluciones. Esas son dos como subdivisiones de las mezclas homogéneas. Ok, entonces, general, ¿qué es una mezcla homogénea? Es aquella que no es fácil de dividir o fácil de diferenciar o identificar sus componentes, ¿de acuerdo? Tenemos por acá, podemos observar el ejemplo de la mayonesa. Vos tenés una mayonesa, pero vos la ves y la ves toda igual, ¿verdad? La ves su composición como tipo gelatinosa, pero
No puedes decir, mira, esta mayonesa le observo acá esto y por acá se ve esto. No, eso no se puede. Entonces es un ejemplo muy bueno de una mezcla homogénea. Estas mezclas entonces se dividen en coloides o se pueden denominar coloides o las soluciones. Dicen que los coloides son aquellas donde las partículas son mucho más finas y dan apariencia de homogeneidad. Esto no es tan cierto, ya que la dispersión es desigual, pero que a simple vista no podemos notar sus componentes. ¿De acuerdo? Entonces podemos decir que la mayonesa es un coloide, ¿verdad? Porque no sabemos qué tan desigual es la participación de sus componentes, pero igual no podemos diferenciarlos. Solo percibimos una misma sustancia. Las soluciones son aquellas donde los constituyentes no pueden separarse por procedimientos mecánicos y cada porción de la solución es idéntica a otra. Por esta razón son llamadas soluciones verdaderas, ¿de acuerdo? Entonces estas soluciones no las podemos agarrar y separar nosotros mismos. No podemos, ejemplo, como acá vemos un vaso con agua y azúcar, pareciera, si vos pones el azúcar en un vaso y la batís y la batís y la moves, parte de este azúcar, si no es que toda, tiende a disolverse, tiende a desaparecer en el agua, se mezcla con el agua, ¿de acuerdo? Entonces, tal vez te quedan unos granos en el fondo, pero es mínimo y vos sabes que estás ahí porque los puedes observar. Pero el azúcar que se disuelve en el agua, cuando ya está en el agua, vos no puedes decir, mira, voy a sacarle el azúcar al agua. No, eso ya no lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque ya está disuelta en esa otra sustancia, en el agua. Ya desapareció, digámoslo así, el azúcar y solo tenemos el agua azucarada. Pero ya no es una sustancia que vos puedas decir que vas a separar y menos como dice acá por procedimientos mecánicos. Entonces, cuando vos observas el agua azucarada es idéntica en todas sus proporciones. Tú no vas a decir, esta porción de agua, si lo dividimos en vasos, tiene más azúcar que esta otra porción de agua, porque eso vos no lo puedes medir, no lo puedes observar, ¿me entiendes? Ves una solución, ves una sustancia en general por igual, no notas la diferencia de proporciones que esta contiene. ¿De acuerdo? Entonces quedamos claro con las mezclas homogéneas, que son aquellas, en simples palabras, que son difíciles o imposibles de separar para la persona. Por acá vienen las mezclas heterogéneas, que las mezclas heterogéneas son aquellas que identificamos rápidamente sus componentes. ¿De acuerdo? Entonces, de forma rápida, de forma ágil, a simple vista podemos identificar sus componentes, ¿verdad? Dice que tan solo con observar el recipiente que lo contiene, estas se identifican. Entre ellas tenemos dos, las groseras y las suspensiones. Dice que las groseras son aquellas donde las partículas individuales son discernibles fácilmente. Discernibles es que las podemos, valga la redundancia, discernir. Entonces las podemos observar fácilmente. Podemos notar lo que hay en la mezcla. Fácilmente y separables mediante procesos mecánicos. Entonces, ¿qué eran procesos mecánicos? Procesos en los que yo puedo separar las sustancias que componen esa mezcla, ¿de acuerdo? Entonces, las mezclas groseras parece que son las mezclas más fáciles de identificar, ¿verdad? Porque dice que a simple vista, de una vez, voy a ver por lo que están constituidas. Entonces, ejemplo, veamos un ejemplo fácil. Si yo coloco frijoles crudos, digámoslo así, en un vaso con agua y me dicen, mira esta mezcla que contiene, yo de una vez discierno que ahí hay un vaso con agua que contiene frijoles, ¿de acuerdo? Y es fácil de separar mecánicamente. ¿Por qué? Porque yo puedo tomar un colador, consigo otro recipiente, licúo el agua y me va a quedar el agua en el recipiente nuevo y me va a quedar todos los frijoles en el colador, que luego los voy a poner en una taza, en otro recipiente, pero igual pude separar esa mezcla, ¿me entienden? Ya no va a ser una mezcla, ya van a estar separados sus componentes. Las suspensiones, por otra parte, dice que son aquellas donde las partículas se depositan con el tiempo y la heterogeneidad es evidente. ¿De acuerdo? Entonces, por acá tenemos que un ejemplo que dice que las emulsiones son
mezclas del tipo suspensiones. ¿Por qué? Porque como lo dice la definición, son partículas que se depositan con el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, vos no puedes decir que tomaste una emulsión de Scott recién preparada, recién hecha y que ya está lista. No, todo lleva su tiempo. ¿Para qué? Para que estas se unan en lo que es la mezcla, pero igual siguen estando ahí, no sé si me entiendes, siguen siendo los componentes de esa mezcla, ¿de acuerdo? Ya notamos estas dos clasificaciones de mezclas desde ejemplos cotidianos o ejemplos que más que todo, digamos, de la vida cotidiana, ¿verdad? Que se pueden observar. Pero ahora veámoslo desde el punto molecular, desde el punto de su composición interna, cómo se ven sus moléculas en un tipo de mezcla heterogénea y cómo se ven sus moléculas en un tipo de mezcla homogénea. De acuerdo, entonces aquí tenemos la ilustración, por acá la mezcla heterogénea, que es esta. Dijimos que la heterogénea es donde podíamos separar sus componentes, donde podíamos observar de qué está compuesta la mezcla, ¿verdad? Entonces podemos observar que, ejemplo, tenemos componentes rosados y componentes celestes y lo vemos separados, ¿verdad? Los debemos, digamos, divididos. Ejemplo, divididos me refiero que por acá podemos trazar una línea, ¿ven? Casi no se ve ese color, pero por acá trazo una línea y yo estoy separando en este momento las, los círculos rosados de los círculos celestes. Eso es una mezcla heterogénea donde yo puedo separar sus componentes, ¿verdad? Por acá igual dice, podemos ver cómo las mezclas heterogéneas, sus moléculas no se juntan, por eso es fácil identificar sus componentes. Exactamente, porque podemos ver que arriba tenemos rosadas y abajo tenemos celestes. En cambio, la mezcla homogénea, esta que está por acá, podemos observar que, ejemplo, en lo que son sus moléculas tenemos por acá una rosada, una celeste, una rosada, una celeste, una rosada, una celeste, una rosada y una celeste, y así continúa el resto de moléculas que están aquí adentro. Entonces, ¿cómo te digo yo que tomes todas las partículas rosadas, todas estas que están por aquí, si todas están de forma muy separada, ¿verdad? Ejemplo, acá vos podías abrir, si esto fuera un tazón, por acá abajo, y sacar solo las de abajo, por acá. O abrir por acá arriba y sacarlas por arriba. O igual, si cortabas por aquí, sacabas las rosadas separadas de las celestes. Acá no. Acá si tomas esta rosada, ya sigues esta celeste, ¿me entiendes? Y ya después otra vez otra rosada, pero igual cómo vas a separar toda esta mezcla, cómo vas a separar esta para tener solo las rosadas o solo las celestes. Igual nos dice, podemos ver cómo en las mezclas homogéneas sus moléculas se juntan, por eso es imposible identificar sus componentes. Exactamente, sería imposible que tú me digas, ah, mira, este es tal sabor y este tal sabor. Es imposible teniendo una muestra de cada una y notando la desigualdad de composición que hay a su alrededor. Con todo este tema es importante recordar, como los llamamos, los estados de la materia. ¿Por qué? Porque estos estados comprenden los átomos, ¿verdad? Comprenden las moléculas, comprenden la mezcla, en qué estado está la mezcla, en qué estado está la sustancia, el elemento. Ok, entonces, primeramente, rápidamente, por acá abajo, en lo que son los dibujos, podemos observar cómo se encuentran unidos, almacenados, cómo interactúan estas partículas, ¿de acuerdo? En el sólido vamos a ver que dice, el sólido es el estado de agregación de la materia donde sus moléculas se encuentran muy juntas y ordenadas, presentan un solo movimiento vibratorio. Y así es, podemos ver que este cuadrado de partículas es casi que perfecto, ¿verdad? Podemos observar que aquí ninguna se sale, aquí ninguna se nota más que la otra. Vemos un cuadrado perfecto de partículas. Están compactas, están juntas. En el estado líquido se dice que es el estado de agregación de la materia donde sus moléculas se encuentran más separadas,
que en los sólidos, pero menos que en los gases, presenta movimiento fluido. De acuerdo, entonces el líquido podemos decir que es el medio del sólido y del gaseoso, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque en este sólido sus partículas, como me están diciendo, ya presentan un movimiento más fluido. Ya cada una se mueve más, interactúa más, pero que no se me dispersan de tal manera como es en el estado gaseoso, que es el que sigue, que podemos observar que, o sea, miren la magnitud de movimiento que tiene cada partícula, los espacios que hay entre ellas. El gaseoso dice que es el estado de agregación de la materia donde sus moléculas se encuentran muy separadas y desordenadas y presentan movimiento muy fluido. ¿Por qué? Por el espacio que ellos tienen. Tienen mucho espacio, entonces ellas se mueven a su conveniencia y a como ellas quieran moverse prácticamente. Un cuarto estado, el estado plasma, que es el más nuevo de los estados de agregación de la materia, donde en vez de moléculas existen solo cargas eléctricas muy separadas y desordenadas y presentan un movimiento fluido. Entonces, en características podemos decir que es como el gaseoso. ¿Por qué? Porque presenta un movimiento muy fluido y sus cargas, en esta ocasión serían cargas, no partículas, están muy desordenadas. ¿Ven? Podemos observar que acá tenemos positivo, negativo, en diferentes formas, pero acá ya no hablamos de partículas, hablamos de cargas eléctricas y cargas positivas. Ok, vamos a ver qué hemos aprendido, entendido hasta ahora con esto que hemos analizado. Vamos a ver, acá tenemos un cuadro donde tenemos que resolver. Estos son los ejemplos que vamos a resolver. Si son una mezcla, si es un compuesto o si es un elemento. Si es una mezcla hay que de una vez dividirlo en si es heterogéneo o homogéneo y luego ya sería eso solamente, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a comenzar con el azúcar. ¿El azúcar qué es? ¿Una mezcla, un compuesto o un elemento? Bueno, el azúcar es un compuesto. ¿Por qué? Porque en el azúcar tenemos el caso que contiene carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿verdad? Podemos denotarla con esta fórmula. Bueno, ya todo esto más adelante lo vamos a comprender. Creo que son por acá 12 carbonos, por acá 22 y por acá 11. A lo que esta palabra ya vas a ver que solo la denominamos como 8 más adelante. Pero bueno, ahorita el punto del ejercicio es que el azúcar es un compuesto. Nos referimos luego al agua del mar. El agua del mar dice que es una mezcla homogénea. ¿Por qué una mezcla homogénea? Porque el agua del mar tenemos una combinación de agua más el sodio más las sales, que es lo que hacen que esta agua de mar sea salada, ¿verdad? Entonces una mezcla homogénea. ¿Por qué homogénea? Porque si vos vas a la playa y sacas agua de la playa, vos no vas a ponerla en un vaso y decir, mira, voy a separar la sal del agua para que me quede agua normal, agua dulce o lo que sea. No, es imposible. El agua del mar es agua salada y nada más y listo. No la puedes decir que le vas a sacar la sal al mar. Se puede, pero como dijimos ya, por métodos, ¿verdad? Métodos de separación. El aire, tenemos que el aire es un elemento. El aire es un elemento. El vapor del agua es un compuesto. El vapor del agua es un compuesto. ¿Por qué? Porque es el vapor de agua es el gas formado por agua, valga la redundancia, cuando pasa de líquido a gaseoso. ¿De acuerdo? Ese es el vapor que suelta ese procedimiento, de líquido a gaseoso. La gasolina es una mezcla homogénea, tiene varios componentes, pero igual vos no la podés separar, ¿verdad? Vos no vas a separar la gasolina ahí cuando se la vas a colocar al auto o al carro. El diamante es un elemento, por acá es esta filita. Y el hielo seco es un compuesto. El compuesto está acá. ¿Por qué un compuesto? Porque es el CO2 sólido, ¿verdad? Entonces, espero que les haya quedado igual que el mío. Finalmente, para ir cerrando esta clase de las mezclas de las sustancias,
Vamos a ver algunos ejemplos, utilidades donde encontramos eh, este tema al que estamos conversando y tal vez no lo sabemos o no lo percibimos. Como es el caso de los lápices de escribir, dice que los lápices están formados por grafito, que son átomos de carbono, por lo que el grafito es una sustancia pura. Por lo tanto, en sí lo que el lápiz podríamos decir que ya no es una sustancia pura, sería un compuesto. ¿Por qué? Porque ya tenemos que si el lápiz es de madera, que si el lápiz es de bambú, que el lápiz de qué está hecho en sí, ¿verdad? Lo que tú agarras el lápiz, pero en sí la punta del lápiz con lo que escribimos sí es una sustancia pura, que es el grafito. Es un átomo, está formado por átomos de carbono, ¿verdad? Y como lo vimos ahorita en el cuadro que resolvimos, la gasolina es una mezcla homogénea, pero es otra de los ejemplos que son útiles en la vida cotidiana, ¿verdad? La gasolina, algo indispensable de suma importancia para el desarrollo, para el transporte, para, bueno, infinidad de cosas. Es indispensable la gasolina y es otro ejemplo de mezcla. Es una mezcla homogénea, ¿verdad? Como decíamos ahorita, la gasolina no la podemos separar. Vos vas, la compras en la gasolinera, pero no la vas a separar. A como la compras, la utilizas simplemente. Bueno chicos, creo que finalizamos con este tema. Espero de verdad que les haya servido de algo. Espero de verdad que cuando vean este video ojalá puedan tener un lápiz, un papel donde apuntar y apuntarlo de la forma más ordenada para que ustedes puedan entender, como les decía al principio, que todo es muy relativo. Las dimensiones pueden ser diferentes, pero en sí los títulos de todas las mezclas, de todas las sustancias puras, de todos los procesos llevan a un mismo fin. Siempre algo, un elemento, una sustancia nos va a formar algo más grande, un compuesto, una mezcla, ¿de acuerdo? Entonces, muchas gracias por ver el video.